Hay crímenes que se cometen con un arma. Y hay otros que se cometen con silencio. En México, el asesinato de un hombre no fue el mayor misterio. El verdadero misterio fue todo lo que se decidió después. Porque mientras el país miraba hacia una plaza, hacia un cuerpo tendido, hacia una versión oficial repetida hasta el cansancio, hubo lugares donde no se gritó, donde no hubo cámaras, donde nadie levantó la voz. Hubo puertas que se cerraron con cuidado. Hubo reuniones sin actas. Hubo llamadas que no quedaron registradas. Y hubo una casa, elegante, discreta, poderosa, donde nadie preguntó demasiado. Esta no es la historia de quien jaló el gatillo. Es la historia de quienes nunca tuvieron que hacerlo. Durante años nos enseñaron a mirar siempre el mismo punto. El mismo día. La misma escena. La misma explicación. Nos dijeron que ahí estaba toda la verdad, que no había nada más que buscar, que seguir preguntando era de mal gusto, de conspiranoicos, de gente que no sabía soltar el pasado. Y como buenos mexicanos, muchos aceptamos eso, porque así somos, nos indignamos un rato, mentamos madres, y luego seguimos con la vida, con la chamba, con el tráfico, con el recibo de la luz. Pero el poder nunca opera a plena luz. El poder se mueve en espacios cerrados, en salas donde no entran reporteros, en casas donde las decisiones no dejan huella. No se mancha las manos en público, eso lo hace en privado, con calma, con café servido en taza fina. Luis Donaldo Colosio no murió solo en una plaza. Antes de eso incomodó. Desalineó discursos. Dijo cosas que no se decían en voz alta. Cosas que, en un sistema acostumbrado a obedecer, suenan casi como una grosería. No gritó, no rompió mesas, no se fue de hocico contra nadie. Y justo por eso fue más peligroso. Porque no parecía un rebelde, parecía alguien que creía que el sistema podía cambiar desde dentro. Y en México, creer eso a veces sale muy caro. Hay casas que no salen en las noticias. No tienen placas conmemorativas ni visitas guiadas. Casas donde el poder entra sin tocar y sale sin despedirse. Casas donde se decide qué versión se va a contar y cuál se va a archivar para siempre. No porque ahí se haya planeado un crimen, sino porque ahí se decidió cómo acomodar la historia para que todo siguiera funcionando como si nada. Porque en este país, cuando algo amenaza con romper el equilibrio, el sistema no entra en pánico. Se organiza. Se protege. Se lava las manos. Después de la tragedia, todo pasó muy rápido. Demasiado rápido. Hubo explicaciones inmediatas, responsables señalados, expedientes cerrados con prisa. Como cuando barres la sala antes de que llegue la visita y empujas el polvo debajo del sillón esperando que nadie se agache. Y durante un tiempo funcionó. La vida siguió. Cambiaron los sexenios, los discursos, los colores en los espectaculares. Pero el silencio se quedó. Un silencio raro, pesado, como esos silencios familiares donde todos saben algo pero nadie se atreve a decirlo en voz alta para no romper la mesa del domingo. Esta historia no busca resolver nada. No promete verdades ocultas ni revelaciones milagrosas. No viene a decirte esto fue así ni a señalar con el dedo a un solo culpable. Porque el verdadero problema nunca fue una persona. Fue un sistema entero que supo exactamente qué hacer para que nadie tuviera que responder por nada. Aquí no vas a escuchar el eco del disparo. Vas a escuchar algo más incómodo, el sonido del silencio cuando el poder se pone de acuerdo. Y quizá por eso esta historia sigue doliendo. Porque no habla del pasado, habla de nosotros. De cómo aprendimos a aceptar versiones incompletas. De cómo nos acostumbramos a que la justicia llegue hasta donde conviene. De cómo hay casas que, sin mancharse de sangre, cargan con secretos más pesados que cualquier crimen. Este es el comienzo de esa historia. La que no se contó en la escuela. La que no se gritó en la plaza. La que se decidió en voz baja, con las puertas bien cerradas, mientras el país entero miraba hacia otro lado. No todas las casas pesan igual. Hay casas que apenas sostienen recuerdos, una sala donde se discutió una herencia, un patio donde se armó la peda, una recámara donde alguien lloró en silencio. Y hay otras que cargan algo distinto. Casas donde no se vive del todo, donde se entra con cuidado, donde el aire se siente más espeso aunque nadie sepa explicar por qué. No son casas malditas. Son casas del poder. Y el poder, cuando se sienta, deja marca. Esta mansión no era famosa.
No salía en las revistas. No tenía fila de turistas ni placas doradas en la entrada. Justo por eso era perfecta. Discreta, bien ubicada, con muros altos y ventanas que no miran hacia la calle. Una de esas casas donde el vecino sabe que ahí vive alguien importante, pero nunca pregunta. En México, cuando el poder vive cerca, uno aprende a hacerse pendejo para no meterse en problemas. Ahí no se escuchaban gritos. No hacían falta. Las decisiones importantes no se toman a gritos. Se toman sentados, con la espalda recta, con las palabras medidas. Se toman con silencios largos y miradas que dicen más que cualquier amenaza. En esas salas no se planean asesinatos, se planean consecuencias. Se decide qué se dice, qué se omite y qué se da por cerrado antes de tiempo. Después de la tragedia, mientras el país entero estaba con el nudo en la garganta, hubo gente que no se permitió el lujo del duelo. Porque el duelo distrae, y el sistema no puede darse ese lujo. En esa casa se habló de tiempos, de mensajes, de tonos. De cómo tranquilizar a los de arriba y a los de abajo. De cómo evitar que una historia se saliera del carril. Nadie decía ocultemos. Decían ordenemos. Nadie decía mentira. Decían versión. El café se enfriaba sobre la mesa mientras se repetía una idea sencilla, que esto no se desbordara. Que no se convirtiera en algo que no pudiera controlarse. Porque cuando el poder pierde el control del relato, pierde mucho más que una elección. Pierde autoridad. Y eso, en un país acostumbrado a que le digan que pensar es peligroso. Afuera, la gente lloraba. Prendía veladoras. Colgaba mantas. Decía nombres en voz alta. Adentro, se hablaba de estabilidad. De continuidad. De no politizar el dolor. Como si el dolor no fuera ya político desde el primer segundo. Como si la sangre no tuviera contexto. Como si el país pudiera seguir caminando sin tropezarse con la misma piedra de siempre. En esa mansión nadie necesitó levantar la voz para imponer nada. Bastó con recordar cómo funcionan las cosas. Bastó con dejar claro que había caminos aceptables y otros que no convenía explorar. Que algunas preguntas eran entendibles, pero innecesarias. Que insistir demasiado podía verse mal. Y en México, verse mal frente al poder suele salir caro. Las horas pasaban y el guión se iba afinando. No el guión del crimen, sino el guión del país. Que se iba a repetir en los noticieros. Que frases se volverían oficiales. Que silencios se normalizarían con el tiempo. Porque el poder sabe algo que muchos ignoran, la memoria colectiva se moldea. Se cansa. Se distrae. Se acostumbra. Hoy indigna, mañana aburre, pasado mañana ya nadie quiere hablar del tema. Esa casa no necesitaba micrófonos ocultos ni documentos secretos. Su fuerza estaba en lo que no se escribía. En lo que se entendía sin decirse. En el acuerdo tácito de que había que seguir adelante, aunque para hacerlo hubiera que dejar preguntas tiradas en el camino. Preguntas incómodas. Preguntas que no cabían en comunicados oficiales ni en ruedas de prensa bien peinadas. Mientras tanto, el nombre de Luis Donaldo Colosio empezaba a convertirse en símbolo. Y los símbolos son peligrosos si no se controlan. Un símbolo puede inspirar, puede incomodar, puede hacer que la gente empiece a comparar, a exigir, a preguntarse por qué las cosas no son distintas. En esa casa se entendió rápido que había que encerrar el símbolo en un marco seguro. Convertirlo en recuerdo, no en ejemplo. En tragedia cerrada, no en herida abierta. La mansión siguió ahí después. Silenciosa. Elegante. Cumpliendo su función. Como muchas otras casas del poder que existen en este país. Casas donde no pasa nada, pero se decide todo. Casas que no salen en los libros de historia, pero influyen más que muchos discursos públicos. Casas que, sin mancharse de sangre, ayudan a que la sangre no haga demasiado ruido. Y tal vez por eso esta historia incomoda. Porque no habla de un lugar específico. Podría ser esa mansión o cualquier otra. Podría ser ayer o hace décadas. Porque el mecanismo es el mismo. El sistema no necesita ser violento todo el tiempo. A veces le basta con sentarse, cerrar la puerta y ponerse de acuerdo. Lo que pasó después ya lo conocemos todos, o creemos conocerlo. Lo que no siempre se dice es que, desde ese momento, el camino ya estaba marcado. No por una bala, sino por una decisión tomada en silencio.
Una decisión que no llevaba firma, pero que pesó como si la tuviera. Y ese fue apenas el inicio del verdadero problema, que el candidato que incomodaba al sistema ya no estaba. Pero las preguntas que había dejado seguían flotando en el aire. Antes de convertirse en símbolo, Luis Donaldo Colosio fue un problema. No un enemigo declarado, no un loco suelto, no un rebelde gritando consignas. Fue algo peor para el sistema, alguien que hablaba desde adentro, usando el mismo lenguaje, los mismos códigos, pero diciendo cosas que no encajaban del todo. No levantaba el puño, levantaba preguntas. Y en un país donde las preguntas suelen estorbar, eso basta para incomodar. No era un santo ni pretendía serlo. Caminaba con la seguridad de quien conoce el terreno, de quien sabe cómo se mueven las piezas. Saludaba, sonreía, daba discursos bien armados. Pero había momentos, frases sueltas, silencios incómodos, donde parecía salirse del guión. Como cuando en una comida familiar alguien dice algo que no debía y de pronto todos bajan la mirada, cambian de tema, piden otra ronda para tapar el comentario. Así se sentía. No gritaba verdades, las dejaba caer. A muchos les gustaba eso. A otros no tanto. Porque el sistema mexicano es experto en tolerar diferencias siempre y cuando no amenacen la estructura. Puedes criticar un poco, quejarte tantito, hacerte el reformista moderado. Pero hay una línea invisible que no se cruza. Colosio se acercó demasiado a esa línea. Tal vez sin darse cuenta. Tal vez creyendo que había espacio para moverla. En los pasillos del poder, su nombre empezó a pronunciarse con cuidado. No como advertencia abierta, sino como comentario al pasar. Este habla distinto. Este trae otra idea. Este no suena igual que los demás. Y en política, sonar distinto es un riesgo. Porque el sistema no funciona a base de individuos, sino de acuerdos. De repetir lo mismo con distintas caras. De cambiar de tono, pero no de fondo. Mientras afuera la gente veía en él una esperanza, algo raro, algo nuevo, algo que tal vez si entendía al país, adentro empezaban a verse las grietas. No porque estuviera haciendo algo ilegal, sino porque estaba haciendo algo impensable, sugerir que el poder debía rendir cuentas. Y rendir cuentas, en un sistema acostumbrado a mandar sin explicarse, es casi una grosería. No hubo conspiraciones abiertas. No hubo amenazas directas. No hacía falta. Bastaba con el ambiente. Con las reuniones donde el silencio duraba un segundo más de lo normal. Con las miradas que se cruzaban cuando decía ciertas frases. Con los consejos disfrazados de preocupación, ten cuidado, no es momento, eso luego se ve. En México, cuando te dicen luego, casi siempre significa nunca. Colosio parecía entender parte del juego, pero no todo. Tal vez creyó que el respaldo popular lo protegía. Tal vez pensó que el sistema podía ajustarse sin romperse. Tal vez confió en que la historia jugaba a favor de los que hablaban claro. Y ese fue su mayor error. Porque el sistema no se mueve por ideales, se mueve por equilibrio. Y cuando alguien amenaza con romperlo, el sistema reacciona. Después de su muerte, muchos dijeron que era el único distinto. Que era la última esperanza. Que si él hubiera llegado, el país sería otro. Tal vez. O tal vez el sistema lo habría absorbido con el tiempo. Eso ya no lo sabremos nunca. Lo que sí quedó claro es que, incluso antes de la tragedia, ya era visto como alguien incómodo. Alguien que no terminaba de encajar. Y en un engranaje tan aceitado, la pieza que no encaja suele salir sobrando. Por eso su historia no empieza en la plaza ni termina con el disparo. Empieza mucho antes, en esas pequeñas incomodidades que parecen insignificantes. En esas frases que no deberían molestar a nadie, pero molestan. En esa sensación rara de que alguien dentro del sistema estaba diciendo cosas que sonaban demasiado reales para ser cómodas. El poder no siempre elimina. A veces espera. A veces observa. A veces se prepara para cuando el problema se resuelva solo, sin que nadie tenga que dar la cara. Porque en México, lo más efectivo no es la fuerza, es el desgaste. Y cuando el desgaste no funciona, el silencio hace el resto. La figura de Colosio empezó a transformarse casi de inmediato. De candidato incómodo a mártir. De problema interno a símbolo nacional. Y ese cambio no fue casual. Fue conveniente. Porque un mártir no exige explicaciones.
Un mártir se honra, se recuerda, se guarda en un discurso bonito. Un problema, en cambio, obliga a tomar decisiones incómodas. El sistema supo hacer ese cambio rápido. Muy rápido. Y mientras el país lloraba, mientras la indignación se mezclaba con la resignación tan nuestra, el engranaje siguió girando. La mansión seguía ahí. Las versiones seguían ajustándose. Y el verdadero conflicto, ese que había empezado mucho antes, quedaba enterrado bajo capas de homenajes, discursos solemnes y silencios bien administrados. Porque al final, el candidato que incomodaba al sistema ya no estaba. Pero el sistema sí. Más intacto que nunca. Después vino la prisa. Esa prisa rara que no nace del caos, sino del control. Cuando todo debería haberse detenido para entender, para revisar, para dudar, el sistema hizo lo contrario, aceleró. Como si alguien hubiera dicho: no nos quedemos aquí, sigamos caminando, aunque el piso todavía estuviera mojado. En México, cuando el poder se apura, no es para ayudar, es para cerrar. Las horas se volvieron días y los días se volvieron comunicados. Cada palabra parecía calculada, medida, pulida. No para decir más, sino para decir lo suficiente. Lo justo. Lo necesario para que la gente sintiera que había respuesta, aunque en el fondo supiera que no estaba completa. Porque el poder entiende algo muy bien: la mayoría no exige toda la verdad, exige tranquilidad. Y la tranquilidad se fabrica. Mientras afuera la gente seguía con el coraje atravesado en la garganta, adentro se hablaba de estabilidad. De no descomponer el ambiente. De evitar que la indignación se volviera algo más peligroso. Porque una cosa es el enojo momentáneo y otra muy distinta es la duda permanente. El enojo se cansa. La duda se queda. El sistema empezó a lavarse las manos con una habilidad que solo dan los años. No diciendo no fuimos, sino diciendo ya se investigó. No diciendo no pasó nada más, sino diciendo no hay nada más que decir. Frases que suenan firmes, pero que en realidad son muros. Y contra los muros, por más que grites, el eco siempre regresa igual. Cada paso parecía diseñado para dar la impresión de orden. Como cuando en una casa hay un pleito fuerte y alguien se pone a acomodar cojines para que no se note el desmadre. Todo se veía en su lugar. Todo parecía bajo control. Y sin embargo, algo no cuadraba. Porque cuando las cosas se resuelven de verdad, no dejan ese sabor amargo de pendiente. Ese algo falta que se queda flotando. No hubo tiempo para el desorden natural del duelo colectivo. Para que las preguntas maduraran. Para que las contradicciones se exhibieran solas. El sistema no dejó que el proceso respirara. Lo encapsuló. Lo empacó. Lo selló. Y luego lo guardó en un cajón con etiqueta de caso cerrado. En esa etapa, la mansión, esa y muchas otras como ella, cumplió su función mejor que nunca. Fue el lugar donde no se hablaba del dolor, sino de sus efectos. Donde se analizaba qué tanto podía durar la indignación. Qué tan profundo había calado el mensaje incómodo. Qué tan rápido podía volver todo a la normalidad. Porque el objetivo nunca fue entender qué había pasado, sino asegurar que no volviera a pasar algo parecido. El poder no necesita convencer a todos. Solo necesita cansar a la mayoría. Y en México, el cansancio llega rápido cuando la vida aprieta. Cuando hay que trabajar, pagar, sobrevivir. Poco a poco, la tragedia dejó de ocupar los encabezados. El nombre se volvió referencia histórica. El símbolo quedó empaquetado. Y el sistema respiró tranquilo. No porque hubiera justicia, sino porque había control. Las versiones oficiales se repitieron tanto que empezaron a sonar naturales. Como esas canciones que al principio no te gustan y luego tarareas sin darte cuenta. El discurso se volvió rutina. Y con la rutina, la sospecha perdió fuerza. Porque cuestionar cansa. Y no todos tienen tiempo o energía para vivir cuestionándolo todo. El poder se lavó las manos sin agua y sin jabón. Lo hizo con palabras. Con tiempos. Con silencios bien colocados. Nadie dijo olviden. No hacía falta. El olvido se construyó solo, día con día, noticia con noticia, hasta que preguntar empezó a sentirse inútil. Y aún así, algo quedó. Un ruido bajito. Una incomodidad persistente. Como cuando recuerdas una discusión vieja y sabes que nunca se resolvió del todo. Ese ruido es el que sigue molestando.
El que vuelve cada cierto tiempo. El que hace que, décadas después, la historia siga doliendo. Porque el problema no fue que el sistema se defendiera. El problema fue que lo hizo tan bien, tan rápido y tan limpio, que dejó la sensación de que nunca hubo oportunidad real de entender. De que alguien, en algún punto, decidió que la verdad completa no convenía. Y ahí es donde aparece la figura más peligrosa de esta historia, el culpable que no tiene nombre. El responsable que no se ve. El que no sale en ninguna foto, pero está presente en cada decisión tomada con prisa. Antes de seguir, dime algo. ¿Tú crees que el caso se cerró porque ya no había nada más que investigar o porque a alguien le convenía que así fuera? El culpable invisible no tiene rostro, ni nombre, ni expediente. No aparece en fotos ni en archivos filtrados. No da declaraciones ni se esconde. Simplemente está. Como ese elefante en la sala del que todos saben, pero nadie habla para no incomodar. En esta historia, el culpable invisible no es una persona. Es una forma de hacer las cosas que lleva décadas funcionando sin dar la cara. Con el paso del tiempo, la historia oficial se volvió cómoda. No porque fuera convincente, sino porque era práctica. Cerraba el tema, permitía seguir adelante y evitaba que el país se quedara atorado en una herida que no sabía cómo sanar. La versión oficial no buscaba convencer al que duda, buscaba tranquilizar al que no quiere dudar. Y eso, en un país cansado, suele ser suficiente. La gente empezó a repetirla casi sin darse cuenta. En sobremesas, en clases de historia, en comentarios al paso. Ya se investigó, ya se supo qué pasó, ya no hay nada más. Frases que suenan definitivas, aunque nunca expliquen demasiado. Frases que funcionan como candado emocional: no preguntes, no rasques, no incomodes. Mientras tanto, el culpable invisible seguía ahí, intacto. Porque nadie lo señaló. Porque nadie lo persiguió. Porque nadie tenía que hacerlo. Su fuerza estaba precisamente en eso, en no existir oficialmente. En no dejar huellas claras. En moverse entre acuerdos, silencios y conveniencias. Como una sombra que no asusta, pero tampoco se va. El sistema fue cerrando filas poco a poco. No con violencia, sino con rutina. Cada nuevo gobierno heredó el mismo paquete, una historia ya armada, un caso ya resuelto, una narrativa que no convenía reabrir. Y así, el tiempo se volvió el mejor aliado del olvido. Porque mientras más años pasan, más incómodo se vuelve preguntar. Más fácil es decir eso fue hace mucho. La figura de Colosio quedó congelada en el tiempo. Joven. Serio. Convertido en imagen. Y las imágenes, cuando no se mueven, pierden filo. Se vuelven estampas. Se vuelven discurso. Se vuelven algo que se honra, pero no se cuestiona. El sistema entendió eso muy bien. Mejor un mártir inmóvil que una pregunta viva. Nadie necesitó reescribir la historia desde cero. Bastó con repetirla igual, una y otra vez, hasta que sonara normal. Bastó con no abrir nuevas líneas, con no profundizar donde dolía. Bastó con dejar que el cansancio hiciera su parte. Porque en México, el cansancio es una fuerza política poderosa. Apaga marchas. Apaga discusiones. Apaga la memoria. El culpable invisible nunca celebró. No hizo falta. Su triunfo fue silencioso. Fue ver cómo la indignación se convertía en recuerdo, y el recuerdo en referencia histórica. Fue comprobar que el sistema podía absorber el golpe sin cambiar demasiado. Que podía seguir operando con los mismos reflejos, los mismos acuerdos, las mismas casas donde se decide todo sin levantar la voz. Y aún así, algo no terminó de encajar. Porque hay historias que, por más que se empaqueten bonito, siguen oliendo raro. Historias donde las piezas parecen acomodadas, pero no encajan del todo. Historias que regresan cada cierto tiempo, como un dolor viejo que se despierta cuando cambia el clima. El caso Colosio es una de esas historias. No porque falten datos, sino porque sobran silencios. Silencios que no se explican con el paso del tiempo. Silencios que no se llenan con homenajes. Silencios que siguen ahí, recordándonos que la verdad completa nunca fue prioridad. Que lo importante fue cerrar, seguir, avanzar, aunque fuera dejando cosas sin resolver. El culpable invisible sigue caminando entre nosotros. No como un villano de película, sino como una costumbre.
Como esa idea de que hay temas que es mejor no tocar. De que hay preguntas que es mejor no hacer. De que hay historias que, por el bien de la estabilidad, conviene dejar enterradas. Y tal vez por eso esta historia no se siente terminada. Porque no lo está. Porque mientras el culpable invisible siga siendo invisible, la herida sigue abierta, aunque ya no sangre. Sigue ahí, debajo de la piel, recordándonos que el verdadero problema nunca fue una bala, sino todo lo que vino después y se decidió en silencio. Con el tiempo, las preguntas no desaparecieron. Solo se hicieron incómodas. Pasaron de ser gritos en la calle a murmullos en la sobremesa. De pancartas a comentarios en voz baja. Porque hay preguntas que no envejecen, se esconden. Y cuando regresan, lo hacen con más peso, como esas deudas que nadie quiso pagar y un día caen todas juntas. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué cerrar tan rápido? ¿Por qué ciertas líneas nunca se siguieron con la misma intensidad que otras? No son preguntas técnicas ni sofisticadas. Son preguntas de sentido común, de esas que cualquiera se haría si no estuviera acostumbrado a agachar la cabeza. Preguntas que, curiosamente, nunca encontraron espacio en el discurso oficial. Cada vez que alguien intentó volver a ellas, la respuesta fue la misma: ya pasó. Ya se dijo todo. Ya no tiene caso. Como si el tiempo, por sí solo, tuviera el poder de limpiar las cosas. Como si los años fueran una especie de detergente moral. En México, el ya para qué es una herramienta política muy efectiva. No te callan, te cansan. Las preguntas tampoco tenían un lugar claro. No cabían en los libros de texto, donde todo debe ser ordenado y digerible. No cabían en los noticieros, donde el presente siempre le gana al pasado. No cabían en los discursos, donde la memoria solo se usa cuando conviene. Y así, quedaron flotando. Sin casa. Sin respuesta. La mansión seguía ahí, como un recordatorio silencioso. No porque guardara documentos secretos ni cuartos ocultos, sino porque representaba ese espacio donde las preguntas se quedan afuera. Donde no se entra con dudas, sino con acuerdos. Donde no se busca entender, sino resolver rápido. Y resolver rápido casi siempre significa resolver mal. El problema no fue solo que no se respondieran las preguntas. El problema fue que se normalizó no hacerlas. Que preguntar empezara a verse como necedad, como obsesión, como ganas de revivir el tema. Y cuando una sociedad aprende a no preguntar, el poder ya no necesita esconder nada. Todo se oculta a plena vista. Muchos crecieron con esa historia incompleta sin darse cuenta. Aprendieron el nombre, la fecha, la versión corta. Nunca la duda. Nunca la incomodidad. Nunca el contexto real de por qué ese hombre, antes de morir, ya era un estorbo. Y así, el sistema ganó otra cosa además del silencio, ganó generaciones que heredaron el caso cerrado sin saber qué faltaba dentro. Pero las preguntas siguen. Se cuelan en conversaciones, en documentales, en recuerdos familiares. Aparecen cada vez que alguien se atreve a decir esto no me cuadra. Porque hay historias que no se pueden sellar del todo. No importa cuántas veces se repita la versión oficial, siempre hay algo que rechina. Algo que no embona. Algo que se siente incompleto. Y eso es lo más peligroso para el poder, no el escándalo, sino la duda persistente. La duda que no grita, pero tampoco se va. La duda que no necesita pruebas nuevas para existir, porque se alimenta de vacíos. De silencios. De prisas mal explicadas. De decisiones tomadas lejos de la gente. Quizá por eso nunca se quiso responder de verdad. Porque responder implicaba aceptar que el sistema falló. Que prefirió protegerse antes que explicarse. Que eligió el orden por encima de la verdad. Y aceptar eso habría abierto una puerta que nadie quería abrir. Antes de seguir, dime algo y piénsalo bien. Si no había nada más que ocultar, ¿por qué siempre hubo tanto miedo a seguir preguntando? La mansión sigue ahí. No como museo, no como monumento, no como advertencia. Sigue ahí como siguen muchas cosas en este país. Cumpliendo su función sin llamar la atención. Nadie pone flores en la entrada. Nadie se toma fotos. Nadie baja la voz cuando pasa por enfrente. Y sin embargo, el peso sigue. Porque hay lugares que no necesitan hablar para decirlo todo. El secreto nunca fue un documento escondido ni una confesión grabada.
El secreto fue más sencillo y más brutal, entender que el sistema supo exactamente qué hacer para que nadie tuviera que responder por nada. No hubo un gran villano al que señalar. No hubo un final claro. Hubo continuidad. Y en política, la continuidad casi siempre significa que todo salió como se planeó. Luis Donaldo Colosio quedó en la memoria como una imagen detenida en el tiempo. Joven. Firme. Convertido en símbolo. Y los símbolos, cuando se vuelven intocables, dejan de incomodar. Se vuelven parte del paisaje. Algo que se menciona con respeto, pero sin consecuencias. Algo que se recuerda, pero no se usa para cuestionar nada. El sistema siguió funcionando. Cambiaron los rostros, los discursos, las promesas. Cambiaron los colores, los eslogans, las caras en la televisión. Pero las casas donde se decide en silencio siguieron operando igual. Las reglas no escritas siguieron vigentes. Y el mensaje quedó claro, aunque nunca se dijera en voz alta, hay límites que no se cruzan sin pagar un precio. Ese es el verdadero secreto que sigue intacto. No quién disparó, sino cómo se administra el después. Cómo se controla el relato. Cómo se enfría la indignación. Cómo se enseña, poco a poco, que hay preguntas que no llevan a ningún lado. Que insistir es perder el tiempo. Que aceptar es más cómodo. En México tenemos una palabra para eso, aunque casi no la usamos en voz alta: resignación. No porque no duela, sino porque duele tanto que uno aprende a vivir con ello. A hacer como que no pasa nada. A seguir con la chamba, con la rutina, con la vida. El sistema cuenta con eso. Siempre ha contado con eso. La mansión no necesita guardar secretos físicos. Su verdadero valor está en lo que representa, un lugar donde el poder se siente seguro. Donde no entra la duda. Donde las decisiones se toman sin miedo a consecuencias reales. Un lugar que podría estar en cualquier ciudad, en cualquier época, bajo cualquier gobierno. Porque el mecanismo es el mismo. Y tal vez por eso esta historia no se siente cerrada, aunque hayan pasado tantos años. Porque no habla solo de un hombre ni de un momento. Habla de una forma de hacer las cosas que sigue viva. De un acuerdo silencioso entre el poder y el tiempo. De la idea de que, si se espera lo suficiente, todo se puede acomodar. El secreto que acompañó a Colosio hasta el final no murió con él. Se quedó aquí. Caminando entre versiones oficiales, homenajes bien dichos y silencios bien administrados. Se quedó en esas casas donde nadie grita, pero todo se decide. Se quedó en nosotros, cada vez que elegimos no preguntar para no incomodarnos. Y quizá ahí está lo más incómodo de todo. No en lo que pasó, sino en lo que seguimos permitiendo que pase. Porque mientras el secreto siga intacto, el sistema no tiene razones para cambiar. Y las mansiones del poder, aunque no salgan en los libros, seguirán cumpliendo su función, discretas, elegantes y perfectamente silenciosas. Antes de terminar, dime tú. ¿Crees que México ya dejó atrás esta forma de hacer política, o solo aprendió a disfrazarla mejor? Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, incomodarte o recordar cosas que nunca terminaron de cuadrar, entonces valió la pena contarla. Aquí no se trata de imponer verdades, sino de no olvidar que preguntar también es una forma de memoria. Gracias por escuchar, por cuestionar y por seguir del otro lado. Nos vemos en la siguiente historia.